Muy buenas compañeros, en este vídeo vamos a hablar sobre los temas de ThemeForest y Envato y su relación con el SEO. ¿Realmente son recomendados? ¿Cuándo los utilizaría yo? Y sobre todo, ¿cómo podemos elegirlos? Vamos a verlo. Los temas de ThemeForest o Envato, porque es la empresa matriz, son temas prediseñados, muy bonitos en muchas ocasiones, pero que realmente son peligrosos, porque muchas veces nos pueden estropear el SEO. ¿Significa esto que no deberíamos usarlos nunca? No, y mi opinión es bastante contraria a esto. De hecho, cumplen una muy buena función y yo de hecho los compro con bastante asiduidad, dependiendo del tipo de proyecto. Y es que los temas de ThemeForest, bajo mi punto de vista, no están recomendados para todos los proyectos. Hay determinados proyectos que necesitamos lo mínimo, por ejemplo, pues un blog personal, un blog básico, incluso o un blog hecho para SEO, una tienda e-commerce básica, sencilla. Para estas cosas, en las que priorizamos el SEO sobre las funciones de la web, necesitamos, o lo recomendado, es un tema normal y corriente, un tema que esté optimizado para SEO. ¿Por qué? Porque las funciones normales son muy básicas. En un caso de e-commerce únicamente añadir y comprar, y en el caso de un blog, pues que se muestre bien la información. Por lo tanto, tenemos un montón de temas optimizados para SEO que cumplen esta función. Pero ¿qué pasa con aquellos desarrollos que necesitamos desarrollar un poquito más de la función técnica? Por ejemplo, puede ser el caso de la creación de un directorio, puede ser el caso de la creación de una app, la creación de un determinado negocio que por sus características necesitemos una determinada programación. Bueno, para estos casos es súper recomendado usar temas porque vamos a ahorrarnos todo el coste de desarrollo y por 50, 60, 70 euros directamente vamos a tener un tema acorde con lo que necesitamos, con todas las funciones ya hechas. Tenemos desde creaciones de marketplace, e-commerce súper bonitos, que podemos crear simplemente comprando un tema de 50 o 60 euros e instalándolos. Son súper sencillos para rentacares, para muchas verticales de negocios que requieren ciertas cosas, para hacer presupuestos incluso, son súper sencillos de poder implementar. Entonces, mi recomendación es que cuando estés montando un negocio, pues que te puedas ahorrar todo el desarrollo técnico comprando un tema de ThemeForest, pues que lo hagas, porque es muchísimo más barato y encima ya lo tienes todo montado. Por lo tanto, ¿significa esto que no es importante el SEO? No. Tenemos que priorizar primero la función de negocio, pero luego, si podemos elegir entre los temas, pues mejor, porque el SEO siempre va a ser algo accesorio para este tipo de temas, porque no son temas centrados en SEO, sino que son temas centrados en su objetivo, pues que el que sea del tema, en su objetivo de negocio. Por lo tanto, tendremos que evaluar el SEO de los temas antes de comprarlos para que luego todo sea muchísimo más sencillo. Por lo tanto, la siguiente pregunta obvia es, ¿qué tengo que mirar en un tema de ThemeForest para asegurarme que es bueno para SEO, que es recomendado? Bueno, pues vamos a ver 5 puntos que yo suelo mirar en todos los temas antes de comprarlos y que me ayudan a decantarme por un determinado tema. Importante, esto no es un filtrado que se hace una vez hemos elegido un tema y le pasamos los filtros. Estos 5 puntos son comparativos. ¿Esto qué significa? Esto significa que si nosotros estamos entre, por ejemplo, necesitamos un directorio y elegimos entre 5 y 10 temas. Una vez los hemos elegido, lo que tendremos que hacer es pasarle estos filtros a todos los temas para que tengamos un Excel con el tema, con la información de negocio, ver cómo es, y luego con toda la información de SEO. Y en función de esos dos parámetros, nosotros ya elijamos el tema que más se adecua a lo que estamos buscando. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estos 5 filtros que te recomiendo pasar antes de comprar un tema en ThemeForest. Vamos a empezar. El primer filtro es el de las actualizaciones del tema. Las actualizaciones del tema son importantes porque te permiten mantenerte al día sobre nuevas tecnologías, sobre construcciones, sobre seguridad también. Por lo tanto, es un aspecto, para mí, de los más importantes. ¿Cómo podemos saber si se va a actualizar un tema? Bueno, esto no lo podemos saber a ciencia cierta porque nosotros lo único que podemos saber es cuándo se actualizó por última vez el tema, pero no podemos saber si se va a seguir actualizando en un futuro. Por lo tanto, hay 3 indicadores que yo utilizo para saber si un tema está actualizado y sobre todo si lo va a estar en un futuro. El primer indicador son las ventas. Las ventas no lo utilizo como un indicador para elegir un tema u otro, sino simplemente como un indicador de que el desarrollador está vendiendo y por tanto es más probable que lo actualice en un futuro. La segunda característica que podemos ver es la última fecha de actualización, que también está publicada dentro de ThemeForest.
Y la tercera característica que podemos evaluar es la compatibilidad con las versiones de WordPress. Si vemos que tiene compatibilidad con las últimas versiones, pues lo normal será que esté actualizado y que si sacan una nueva versión de WordPress no tarde en estar actualizado a esa versión. Por lo tanto, ese es el primer punto, las actualizaciones del tema. Segundo punto, y ya nos metemos en la construcción de la web. ¿Cómo está construida esta web? Bien, por ejemplo, voy a ceñirme al ejemplo de WordPress, que es donde más disparidad podemos ver. Cuando vemos un tema para WordPress, esto suele estar montado sobre un constructor la gran mayoría de las ocasiones. Este constructor puede ser Visual Composer, Page Builder Bakery, también puede ser Elementor o puede ser Divi en menos ocasiones o Wave Builder, que he visto también en otras. Por lo tanto, mi recomendación es que utilices Elementor si no eres técnico. Si eres técnico, pues puedes utilizar el que tú quieras. Revisa únicamente si has trabajado con ese CMS en el pasado y con ese constructor visual en concreto y adelante. Pero si no eres técnico, no te recomiendo que cojas Visual Composer porque es bastante complicado de primeras. Tiene una curva de aprendizaje muy alta y la gran mayoría de temas suelen venir con Bakery Visual Composer. Yo te recomiendo Elementor, que hay menos temas disponibles, pero luego para editar cualquier cosa es muchísimo más sencillo. Por lo tanto, presta atención a esto, porque si vas a querer cambiar cualquier cosa en la web y adaptarla a lo que tú necesitas, vas a tener que pasar sí o sí por ese constructor. Por lo tanto, mira si has trabajado en el pasado con él, si te sientes cómodo, y si no tienes ni de constructores ni has trabajado con ninguno, elige Elementor. Segundo punto importante a la hora de elegir un tema dentro de ThemeForest. Tercer punto a la hora de elegir un tema dentro de ThemeForest. ¿Cómo está construido el SEO on page? Bien, dentro del SEO on page los temas pues pueden venir mejor o peor optimizados. Te voy a dar 2 puntos para que mires cómo está hecho ese tema. El primero es la velocidad de carga, y esto suele venir con trampa. Dale un peso relativo. ¿Por qué? Porque depende del hosting donde esté alojado este tema. Si es un hosting muy malo, pues cargará muy lento, y si es un hosting extremadamente bueno, pues va a cargar muy rápido la web. Generalmente las webs suelen estar en buenos hostings, las webs de demos. ¿Por qué? Porque se suelen hacer todos los test de velocidad a las demos, por tanto el tema va a quedar mejor. Cógelo con pinzas porque no estamos sabiendo cuáles son los hostings que se están utilizando y ni mucho menos son comparables porque al final cada uno utiliza su hosting. Segundo punto es que veas los encabezados de la web. Los encabezados es algo bastante difícil de cambiar, o al menos mantenerlo actualizado a lo largo de todas las versiones, y es mucho mejor si ya viene bien construido directamente. Evita duplicidades de H1s, que esté ya toda la estructura jerárquica dentro de H2, H3, que esté bien estructurado ya. En algunos temas suelen venir, por ejemplo, H1s dentro del logo, H1s triples, igual no está bien estructurada la página web y meten, por ejemplo, todo el footer es H2. Entonces suelen ser cosas súper comunes. Por lo tanto, revísalo porque luego a la hora de adaptarlo esto para SEO, pues va a ser mucho más sencillo si ya te viene bien hecho de base. Cuarto punto y muy relacionado con el anterior, el SEO técnico. Concretamente, dentro del SEO técnico, te voy a recomendar 2 puntos. El primer punto es que revises el marcado de datos. El marcado de datos, si está bien, si está correcto o si realmente tiene muchos fallos. Revísalo con la herramienta de Google y podrás ver directamente cuáles son los marcados de datos que tiene ese tema y si tiene algún fallo o no. Cógelo con pinzas porque luego tú puedes modificarlo, pero si ves que tiene muchos mal, pues es un indicador bastante grande de que algo falla ahí. Bien, segundo punto es la construcción de la página web. Muchas webs suelen estar mal construidas y otras regular y otras bien. ¿Cómo podemos saber esto sin tener que meternos dentro del código fuente? Bueno, pues hay validadores online como por ejemplo el de W3 Schools, que te lo dejo todos los links en la descripción para que los tengas. Nosotros simplemente vamos a coger la URL de la demo, la vamos a meter dentro de estos validadores y nos van a dar un montón de sugerencias, errores técnicos de la web. Por lo tanto, esto no tenemos que cogerlo como que tiene unos errores si no nos vale el tema. Todos los temas suelen tener muchos errores. Por lo tanto, utilízalo de manera comparativa, para verlo con los otros temas que has elegido, a ver si dista mucho esos fallos. Quinto punto es que revises el tema dentro del móvil. Muchas veces los desarrolladores suelen hacer temas muy bonitos en escritorio, pero en mobile ya no son tan usables. Revisa cómo está la estructura del tema, cómo están los encabezados, si se ve la misma información en desktop que en mobile, súper importante, y revisa en general que sea usable. Muchas veces podemos modificar luego el tema dentro de móvil,
pero si ya tiene una versión que nos gusta directamente dentro de la demo, pues es mucho más sencillo luego poder adaptarlo. Estos son los 5 puntos que yo miro a la hora de elegir un tema dentro de ThemeForest. Es algo que me ahorra muchísimo tiempo para montar muchos proyectos, que recomiendo cuando hay un coste de desarrollo y que no recomiendo cuando realmente queremos hacer algo muy sencillo. Espero que te haya aportado este vídeo, espero que te haya aclarado las dudas sobre este tipo de temas. Si te ha gustado este vídeo, te animo a que le des like, a que te suscribas y le des a la campanita si quieres enterarte de nuevos vídeos. Te dejo mi cuenta de Instagram por aquí, donde estamos compartiendo un montón de contenido y nos vemos en los siguientes vídeos.